Hola mis queridos y queridas, bienvenidos a otra clase más de lo que podemos llamar literatura de confinamiento. Bueno, os presento la pizarra de este octavo vídeo en el que vamos a hacer una introducción al siguiente periodo histórico y literario artístico que nos queda, que es el barroco. Ya sabéis muchas cosas del barroco, porque yo fui hablando en clase del barroco, luego he ido adelantando un montón de cosas en los vídeos anteriores, entonces bueno, ya podemos tener ciertas cosas claras del barroco, sobre todo poniéndolo de alguna manera, comparándolo con el periodo anterior que ya conocéis súper bien, que es el Renacimiento. ¿Bien? Os he preparado esta pequeñita pizarra en la que os voy a hablar un poco de varias cuestiones generales importantes que deben quedaros claras sobre el barroco, y os comento que la página del libro a la que tenéis que remitiros es la 296, ¿de acuerdo? En esa página está la introducción al contexto histórico y un poco artístico de este nuevo siglo, que es el siglo XVII. Como veis en la pizarra, arriba del todo os he puesto el siglo XVII, barroco, luego os he escrito un pequeñito esquema con una llave acerca de las crisis. Hablaremos ahora largo y tendido del tema de la crisis, las diferentes crisis que aparecieron en el barroco. Luego os he puesto en azul, debajo de la llave, una serie de palabras y de expresiones que son necesarias para poder entender el barroco. Y luego, bueno, iremos hablando un poco del tema de los contrastes, que es algo típico, muy típico del contexto histórico, pero sobre todo del contexto artístico y literario del barroco. Y luego he puesto una especie de pequeñita comparación entre el Renacimiento y Barroco que os explicaré a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablar del barroco es hablar de un tiempo pues extremadamente complejo, extremadamente complicado y apasionante, a la par que apasionante. El Renacimiento ya lo conocéis, habéis visto todos los vídeos, habéis hecho los comentarios de Garcilaso, habéis hecho el comentario de San Juan, habéis visto el trocito de Lazarillo de Tormes. Todo lo que nosotros hemos aprendido en el Renacimiento es necesario para poder entender el barroco. Ya sabéis que en esta línea del tiempo, que siempre tenéis que tener muy en mente, cada periodo histórico, literario y artístico aparece detrás de otro, y normalmente siempre hay una reacción frente al periodo justamente anterior. El barroco es un momento histórico, literario y artístico bastante particular, porque no hay un rechazo de plano del Renacimiento, como sucedía por esa ley no escrita que ya todos conocéis, que un periodo histórico literario rechaza el que viene justamente antes para acercarse al que venía anterior, al primero, que tenía más pegado. No hay un rechazo abierto del Renacimiento, pero sí que hay una modificación muy profunda de los valores y de la visión del Renacimiento. Hay muchas cosas que en el barroco se siguen tomando del Renacimiento, pero hay muchas cosas que se rechazan y que se mira ¿a dónde? Pues a la Edad Media. Evidentemente por esta ley no escrita de rechazo lo que viene justamente antes de mí y me aproximo al otro periodo. ¿De acuerdo? Pero repito, el barroco es un periodo muy particular, muy complejo, muy complicado, en el que suceden muchas cosas y tenéis que tener una especie de visión un poquito amplia de las cuestiones históricas más importantes para entender un poco el porqué de la creación literaria, por qué los autores del barroco escriben lo que escriben, escriben como escriben. Vuelvo a repetir, todo autor es hijo de su tiempo, bien para rechazar todo lo que le ha tocado vivir o bien para aceptarlo y reflejarlo en su obra. Quiera o no quiera, lo va a reflejar de una manera u otra, a través del rechazo o a través de la aceptación. Y todos los autores barrocos, los grandes pesos pesados de nuestra literatura, son barrocos. Y ellos, quieran o no quieran, son hijos de su tiempo. Y ellos viven, sufren en primera persona todas las características de este periodo que empieza y que viven o incluso que sobreviven. Ya lo veremos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de una palabra fundamental para entender el barroco. La palabra fundamental para entender el barroco es crisis. Bien,
el barroco es un momento de profundas crisis. Y fijaos que hablo de profundas crisis en plural. La palabra crisis es un sustantivo que no cambia en singular y en plural, siempre acaba en S. Pero no hay una única crisis, hay un montón de crisis en diversos aspectos de la vida y de la sociedad que hacen que el barroco entero sea un periodo en el que está sumido en una enorme crisis. Y esa enorme crisis se puede diferenciar dentro de esa enorme crisis se pueden diferenciar diferentes tipos. Por ejemplo, primer tipo de crisis, una crisis económica, una profunda crisis económica que va a hacer que la pobreza, que ya era un signo de identidad de España en el siglo XVI, sea aún más grande, más grave, los pobres sean cada vez más pobres. Ya en el siglo XVI, vosotros conocéis la pirámide de la población que viene de la Edad Media, la sociedad estamental medieval. En el Renacimiento, en el siglo XVI, a esos estamentos sociales hay que sumar la burguesía, que es una clase social adinerada, con mucho poder y con mucho dinero. Los pobres en el Renacimiento eran pobres, los pobres en la Edad Media eran pobres, los pobres del Barroco siguen siendo incluso más pobres. ¿Por qué? Porque el Renacimiento fue un momento de brillantez, fue un momento en el que todo iba bien. Acordaos lo que os conté. España durante el Renacimiento fue un imperio. Aunque había muchos problemas y había mucha pobreza, porque eso no ha dejado de existir nunca, la sensación generalizada es que España era un país poderoso, tenía mucho dinero porque venían muchísimas riquezas de América, de las recién descubierto Nuevo Mundo, que trajo a Europa, no solo a España, a Europa muchísimas riquezas, pero el primer país que empezó de alguna manera a beneficiarse de todas esas riquezas fue España. Entonces llegaron muchísimas riquezas, oro, plata, materias primas, alimentos, que hicieron que hubiera mucho dinero circulando en España. España se convirtió en un país muy poderoso con, como ya sabéis, territorios en América, con territorios repartidos por toda Europa, porque el poder económico y militar de España durante el Renacimiento es altísimo. Es el imperio donde nunca se pone el sol, acordaos. Entonces, bueno, los nobles tenían mucho dinero, los burgueses tienen mucho dinero, estábamos hablando de monarquías con también bastante poder. Entonces la sensación social es que todo marchaba bien, de que todo iba bien. La gente que tenía dinero tenía bastante dinero, los pobres seguían siendo pobres, pero la sensación un poco general es que era un momento de luz y de brillantez. ¿Qué pasa? Que eso se acabó. Cuando llega el barroco, cuando llega el siglo XVII, esto no pasa de un día a otro, pero ya a finales del siglo XVI se está empezando a ver o se está empezando a notar una serie de signos que llevan en consecuencia la decadencia en la que España va a entrar, ya metidos dentro del barroco. ¿Por qué? Primero, hay una enorme crisis económica, que es la primera que os estoy diciendo aquí, que conlleva a que toda la población en general se empobrezca. Por lo tanto, si tú ya eras pobre, pues doblemente pobre. Bien, esa crisis económica está muy relacionada, evidentemente, todo está al final relacionado, como siempre os digo. Esa crisis económica está muy relacionada con una crisis agraria y con una crisis industrial. Hay una crisis en el campo, en la producción de alimentos. Esa crisis en la producción de alimentos también se refleja o de alguna manera influye en una crisis en la incipiente industria que había en aquella época. Estamos hablando del Renacimiento. Las industrias del Renacimiento no son las industrias del siglo XXI. Hay una crisis política muy potente. La monarquía que vamos a encontrar en el siglo XVII es una monarquía que se va a denominar monarquía absolutista, porque los reyes toman todo el poder absoluto en sus manos, ¿de acuerdo? Tienen todo el poder para ellos, ellos hacen y deshacen un poco lo que quieren. Pero el problema fundamental es que muchos de estos reyes del siglo XVII, que pertenecen a la familia de los Austrias, en lugar de reinar, en lugar de gobernar, dejan todo el reino, todo el gobierno en manos de unas figuras que se van a convertir en los verdaderos reyes en la sombra, que se denominan validos, validos con V. Estos validos son normalmente nobles, altos, de un linaje alto, próximos, incluso muchas veces familiares de los propios reyes, que son los que verdaderamente gobiernan, mientras los reyes se dedicaban a, pues, pasarlo bastante bien.
Estar en sus cazas, en sus fiestas. ¿Eso que hace? Que haya un enorme vacío de poder, porque al final los válidos muchas veces están gobernando, están reinando buscando su propio interés. Entonces aparece una enorme corrupción dentro de lo que es la monarquía. Esa enorme corrupción de la monarquía no es solo de la institución de la monarquía, la corrupción aparece como una de las cosas básicas del barroco, ¿de acuerdo? Entonces, a la crisis económica, a la crisis agraria e industrial, me he saltado una que es la crisis del comercio, que está muy relacionada con las dos anteriores y con esta. Todo esto muy relacionado porque, mirad, España se enriquece sobremanera en el Renacimiento por todo lo que viene de América, del Nuevo Mundo. Cuando los países europeos empiezan a llegar al Nuevo Mundo y empiezan a darse cuenta de que aquello es una panacea, porque ahí está todo, hay enormes cantidades de oro, enormes cantidades de plata, una barbaridad, pues empiezan a pelearse con los españoles y pelearse entre ellos, todos los europeos, por intentar quedarse con un territorio, con una zona. Las rutas comerciales, las primeras rutas comerciales entre el Nuevo Mundo, América, y Europa habían sido las establecidas con España, porque había sido de alguna manera el primer país europeo, cuando todavía no era Europa, el que había llegado allí. Entonces, claro, los primeros que empiezan a beneficiarse de todo el poder económico que viene de América es España. Muy pronto esas rutas comerciales que se habían establecido entre España y el Nuevo Mundo son interceptadas por otros países, por Gran Bretaña, por Francia, por Holanda, por Portugal, que lo que quieren de alguna manera es también beneficiarse de ese poder. Aparecen los piratas, aparecen las luchas y las guerras entre los diferentes países para beneficiarse. Total, que las rutas comerciales que se habían establecido entre España y América se empiezan a perder, España empieza a perder un montón de poder y un montón de dinero, sobre todo, lo pierde por el camino, porque las rutas comerciales o bien se destrozan o bien aparecen los piratas británicos o franceses a quedarse con todo el botín de los barcos españoles, o realmente el resto de países europeos se han metido en América y ya no es solo España la que recibe todo ese poder económico, sino que también se lo quedan ellos. ¿Bien? Y todo esto, la base es que también hay una enorme, profunda y tristísima crisis demográfica, crisis en cuanto a la población. Esta crisis demográfica se explica por la multitud de epidemias que asolan Europa. La peste, la gripe. Nosotros ahora estamos viviendo, por desgracia, una situación de pandemia, y esta situación de pandemia no es nueva en el mundo. A lo largo de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, casi todos los países han estado sufriendo unas epidemias tremendas de enfermedades que hoy día están más o menos controladas, incluso curadas o desaparecidas, pero que en pleno Barroco mataban a la población. A más de la mitad de la población europea la mató la peste. Entonces, la crisis demográfica era importantísimo, moría una cantidad enorme de gente por enfermedades, por epidemias, por las guerras, porque todos los países europeos estaban peleando entre ellos por el poder en Europa o por el poder en América. España tenía territorios en lo que hoy día es Italia, en lo que hoy día es Francia, en lo que hoy día es Holanda, en lo que hoy día es Bélgica. Y claro, la gente que estaba en aquellos territorios luchaba contra los españoles por volver a independizarse. Entonces, España tenía guerras, frentes abiertos en un montón de sitios, en América por una parte y en toda Europa por la otra. Por lo tanto, había multitud de guerras donde la gente moría mucho. Había una enorme cantidad de muertos. Aparte, había también un fenómeno que era la emigración a América. Desde que se descubrió el Nuevo Mundo y se descubrió América, mucha gente en España y en Europa decide irse a América. ¿Por qué? Porque o aquí eran súper pobres o no tenían un trabajo, no tenían nada mejor que hacer y decidieron probar fortuna en el Nuevo Mundo. Entonces hubo una cantidad enorme de personas que se marcharon a América. ¿Qué significa todo esto? Que demográficamente España bajó un montón en el número de habitantes por muertes por enfermedades, muertes por guerras o por emigración. Como toda esta gente moría, cada vez había menos gente para trabajar en el campo y para trabajar en la industria. De ahí lo de la crisis agraria e industrial. Como mucha gente moría, ¿quiénes eran los que más morían los primeros? Pues los pobres.
Entonces, de ahí que los pobres que eran pobres se convierten en más pobres todavía porque no eran capaces de enfrentarse a todos los problemas que tenían en la época. Como los reyes además estaban un poco a lo suyo, que era mandar a las tropas a guerrear con no sé quién a través del valido, con la corrupción que eso podía suponer, y ellos en sus fiestas, había un enorme vacío de poder y una enorme corrupción. La gente que estaba en el poder lo que pretendía normalmente era pues quedarse con el dinero y quedarse con el poder para ellos mismos. ¿Os dais cuenta? Todo era una situación muy complicada. Enorme crisis, una única crisis derivada de infinitud de crisis distintas y muy relacionadas entre ellas. Ese es el momento de crisis. Entonces, hablar del siglo XVII, hablar del barroco es hablar de un tiempo de absoluta crisis. Palabras básicas para entender el barroco. Decadencia, decadencia moral, decadencia en cuanto al poder y a la monarquía, decadencia en cuanto a los valores caballerescos, religiosos, eclesiásticos. Pobreza, si algo define el barroco es la enorme pobreza en la que está metida casi toda la población, incluidos muchos de nuestros autores, que empezaremos a ver después. Cervantes, uno de los más grandes autores de toda la literatura universal, no solo española. Cervantes murió en la más absoluta de las pobrezas. De hecho, era tan pobre que no pudo su familia ni siquiera pagarle un ataúd. Y está enterrado en una fosa común, dentro de un convento. Imaginaos la pobreza donde llegaba. ¿Bien? Enfermedad está muy relacionado con la muerte, la pobreza, la enfermedad. Cuanto más pobre se era, más posibilidades de enfermar tenía, sobre todo en un momento en el que las condiciones higiénicas y sanitarias eran inexistentes la mayoría de las veces. Luego tenemos también la gran palabra corrupción, corrupción en todos los estamentos sociales, en todas las cuestiones. Pérdida del poder político y económico. España como país, la monarquía autoritaria de los Austria, tiene una enorme pérdida del poder internacional y de la economía, porque os he explicado todo cómo pierden frente al resto de países europeos. Una enorme desilusión, porque claro, toda la población se está dando cuenta de que todo es negativo. O sea, España está metida en una guerra tras otra, en una guerra tras otra, en una guerra tras otra. El nuevo mundo que era en un principio como la especie de ilusión que había llegado en el Renacimiento de ser un imperio, de tener tanto poder, el nuevo mundo ya se había acabado. La gente se estaba muriendo por epidemias, todo el mundo era pobre. Entonces el sentimiento general era un sentimiento tremendo de desilusión. Delincuencia, la gente se tenía que buscar la vida, entonces suben los actos ilícitos y delincuentes de una manera increíble. En el barroco la gente robaba, mataba por casi cualquier cosa. Había una enorme delincuencia y además, aunque había juzgados y juzgados a la manera de la época y leyes, evidentemente, como que la gente se lo saltaba todo un poco a la torera. Y una enorme injusticia social, porque los ricos seguían siendo muy ricos, los reyes seguían viviendo en una especie como de vida increíblemente lujosa comparado con todo lo demás, y entonces las diferencias sociales se acrecientan aún más durante el Renacimiento. El pobre es súper pobre, el rico es súper rico. La burguesía, que era esta nueva clase social incipiente del Renacimiento, pues ahí la mayoría de los burgueses que habían tenido mucho poder en el Renacimiento continúan con ese poder. Pero el pobre es cada vez más pobre. Todo esto, todo este tipo de crisis que estáis viendo, toda esta especie como de atmósfera barroca, hace que la visión de la existencia en el barroco sea, como no puede ser de otra manera, absolutamente pesimista. ¿Os acordáis de lo que yo digo muchas veces, no? La alegría de la huerta, los barrocos. Los barrocos son absolutamente pesimistas, pero pesimistas hasta el tuétano. Pero tienen un montón de razones para ser pesimistas, porque todo era malo, todo era negativo, todo era terrible. Por eso tienen esa visión tan pesimista y tan terrible de la existencia, que se contrapone de forma frontal a la visión del Renacimiento, que es una visión absolutamente optimista. El barroco también es un tiempo y un momento de fuertes contrastes. ¿Por qué? Porque frente a la decadencia generalizada de este siglo, frente a la decadencia generalizada de un tiempo tan duro en el que todo es tan malo, aparece un enorme esplendor literario y un enorme esplendor artístico. Es increíble como en un siglo
en tan poquito tiempo aparecen los más grandes escritores que ha dado la literatura española y los más grandes pintores y artistas que ha dado el arte español. Porque en un momento de tanta decadencia, de tantos problemas, de guerra, de muerte, de corrupción, de todo esto, aparecen en este denominado siglo de oro de la literatura. Imaginaos si es importante que se le llama siglo de oro. Figuras como Cervantes, Góngora, Lope, Quevedo y algunos artistas, algunos pintores como Velázquez, Murillo, que son lo más de lo más en nuestra cultura y la cultura mundial. Por eso, frente a la decadencia generalizada en el que todo va mal, el arte, sin embargo, es un momento de brillo, es un momento de absoluta creación y creatividad. Una cosa muy importante es que os deis cuenta de cómo el barroco reacciona frente al Renacimiento en esto que ya sabéis de oposición y contraste, ¿vale? Cómo rechaza ciertas cosas del Renacimiento. Por ejemplo, en el Renacimiento, lo tenéis aquí, he puesto en el Renacimiento abajo en positivo, porque en el Renacimiento todo es positivo, todo está bien, todo es lujo. Se desarrolla en literatura y en el arte lo bello, lo elevado, y se entiende que la vida es maravillosa y se puede vivir. Antropocentrismo, ¿vale? Entonces hay también una búsqueda de la sencillez en la obra literaria para expresar siempre la belleza, para expresar siempre lo bueno, para expresar siempre lo válido, lo más alto. Caballeros, damas, señores, nobles, una moral elevada, unos actos elevados. Sin embargo, en el barroco, ¿qué pasa? Que es justo lo contrario. En el barroco, aquí os he puesto debajo un negativo, porque en el barroco se van a centrar en todo lo negativo. Es decir, en lo feo como oposición a lo bello, en lo bajo como oposición a lo elevado y en la muerte, en la absoluta obsesión por la muerte frente a la celebración de la vida que había en el Renacimiento. Y la sencillez del Renacimiento pasa a una complicación absoluta en el barroco, en la literatura sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el Renacimiento, donde todo se celebra como formar parte de la vida humana, todo está bien, en el barroco volvemos, sí, estamos aquí, pero esto es una porquería, esto es horrible. Entonces siempre hay esa especie de obsesión por el paso del tiempo y por la llegada de la muerte. Ya sabéis que hablar del barroco es un momento un poco duro, pero hay que entender todas estas cuestiones históricas y todas estas cuestiones un poco de espíritu del momento para poder entender luego toda la obra literaria, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos en contacto. Un besito.